Ucrania está expandiendo constantemente la zona de batalla contra Rusia, y esta vez el ejército de Kiev está avanzando cada vez más y atacando con fuerza. El último ataque tuvo como objetivo los puertos y astilleros en San Petersburgo, el centro de los puentes estratégicos en la región del Báltico que alimentan la máquina de guerra de Putin. Todo estaba envuelto en llamas en San Petersburgo la noche del 4 de julio. Un denso humo negro se elevaba sobre los principales puertos y astilleros de esta enorme metrópoli. Situada aproximadamente a 1.100 kilómetros de la frontera ucraniana, esta ciudad había sido considerada casi intocable durante la mayor parte de la guerra debido a los densos sistemas de defensa aérea desplegados a su alrededor. Sin embargo, esa noche, dos puertos importantes de San Petersburgo y el astillero más grande de la región del Báltico no pudieron ser protegidos de los ataques ucranianos. Los objetivos alcanzados son de gran valor para el ejército ruso y una pérdida seria para Putin. Analizaremos cada uno de ellos uno por uno, pero primero, un pequeño favor. Análisis independiente de guerra y tecnología como este ha sido suprimido últimamente por el algoritmo, y el video no llega a muchas de las personas que lo querrían. Suscribirse, dar me gusta y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a superar eso. Solo toma unos segundos. Ahora veamos qué fue exactamente lo que se golpeó esa noche. Los drones de largo alcance de Ucrania, una vez más, lograron atacar la terminal de petróleo de San Petersburgo, una de las instalaciones de exportación de combustible más grandes de Rusia. Se escucharon explosiones a las 6:30 de la mañana, y los residentes informaron haber visto drones volando. Esa cúpula de defensa aérea de acero, que durante mucho tiempo se pensó que era impenetrable, fue violada tan claramente por primera vez. Es importante entender qué fue alcanzado. La terminal de petróleo de San Petersburgo se encuentra en la orilla del Golfo de Finlandia, dentro del enorme puerto de la ciudad. Con una capacidad de aproximadamente 12.5 millones de toneladas al año, recibe y envía productos petroleros por río, ferrocarril y carretera. Así que esto no es simplemente incendiar un tanque de almacenamiento, esta es una puerta de exportación donde el combustible ruso se convierte en mercados mundiales y, por lo tanto, en divisas fuertes. Los ingresos que financian la guerra de Rusia fluyen precisamente a través de estos terminales, y el objetivo no se limitó a una sola instalación. El gobernador regional de Leningrado anunció que drones también atacaron el puerto de Vysotsk, a unos 170 kilómetros al noroeste, un puerto báltico que maneja petróleo, grano, carbón y gas natural licuado. La magnitud del ataque también es impactante. Según funcionarios rusos, 72 drones fueron derribados solo en la región de Leningrado. Ese número no puede ser verificado, pero para comparar, hace un año y medio derribar 4 drones en la misma región se consideraba un récord. Hoy, la cifra de la que se habla es 72. El impacto del ataque se extendió más allá de una sola instalación. Esa noche, los vuelos sobre San Petersburgo fueron detenidos y el tráfico en el aeropuerto de Púlkovo se detuvo. Las autoridades redujeron la velocidad del internet móvil de la ciudad para bloquear la navegación de los drones respaldada por celular. Un dron se estrelló en los terrenos del Palacio de Peterhof del siglo XVIII, construido por Pedro el Grande. Otro impactó en la terminal de petróleo en el distrito Kirovsky de la ciudad. Una metrópolis de 6 millones se encontró por unas horas en medio de la guerra, y esta vez el lado ucraniano tampoco se quedó en silencio. Zelensky confirmó que sus fuerzas habían atacado la infraestructura petrolera portuaria, que genera ingresos para la guerra de Rusia. También dijo que habían apuntado a un importante objetivo militar a más de 850 kilómetros de la frontera, Kronstadt. Kronstadt es una importante base naval justo al lado de San Petersburgo, un punto que Ucrania también atacó en junio. Rusia no dio información sobre Kronstadt esta vez, por lo que la noche llevó no solo un mensaje económico, sino también militar. La inclusión de Kronstadt en la lista de objetivos es un recordatorio de que San Petersburgo tiene no solo peso simbólico, sino también militar concreto. La ciudad y sus alrededores albergan uno de los centros neurálgicos de la Armada rusa, importantes astilleros y relevantes instalaciones de la industria de defensa. El corazón de la flota del Báltico late aquí. Así que el alcance de Ucrania en esta región significa más que un solo depósito de combustible. Por primera vez, un centro que alimenta tanto el dinero de Rusia como su poder naval está siendo tocado a esta escala. La economía y el ejército están entrelazados aquí, y con Kronstadt en la lista de objetivos, una parte más amplia del panorama también se completa. Ucrania ha acorralado a ambas flotas occidentales de Rusia a la vez. La flota del Mar Negro, bajo presión de drones marinos, ya había sido retirada de Sebastopol y trasladada a Novorossiysk. Ahora, en el Báltico, las aguas alrededor de Kronstadt también están bajo amenaza. Así que el poder naval ruso, que una vez dominó cómodamente en ambos mares, ahora está a la defensiva en dos frentes a la vez.
Un país sin armada desestabilizando simultáneamente las dos flotas de un imperio. Esta es una de las vistas más extraordinarias de la guerra. Junto a este peso militar, el evento también lleva un profundo peso simbólico. San Petersburgo no es una ciudad cualquiera. El lugar de nacimiento de Putin, lo que Rusia llama su segunda capital, se muestra como el escaparate de la estabilidad. Que un terminal de petróleo se incendie en un lugar así y que la base naval justo al lado sea atacada envía un solo mensaje. Ningún lugar está fuera de alcance, ni la ciudad natal del presidente, ni 1100 kilómetros detrás de la frontera. Los días en que la guerra se sentía lejana para los moscovitas y los petersburgueses han terminado. Este simbolismo también tiene una capa histórica. San Petersburgo es la ciudad que Pedro el Grande fundó como la ventana de Rusia hacia Europa, la capital del Imperio ruso, su rostro vuelto hacia el Báltico, el emblema de su vínculo con Occidente. Ahora, esa misma ventana se ha convertido en el lugar por donde se cuelan los drones ucranianos. La puerta por la cual Rusia una vez mostró al mundo su poder y grandeza hoy muestra su fragilidad, y esta ironía pesa mucho más sobre el Kremlin que cualquier kilómetro en el frente. Esta ciudad tiene un significado más, es donde nació el poder de Putin. La mayoría del círculo íntimo del Kremlin, los altos rangos de los servicios de seguridad, los nombres que sostienen el régimen salieron de esta escuela de Petersburgo. Las propiedades y vidas de los oligarcas y altos burócratas están vinculadas aquí. Atacar San Petersburgo significa tocar no solo un depósito de petróleo, sino el mismo hogar de las personas que dirigen el régimen. La guerra se vuelve real para el ruso común en la fila de la gasolina y para aquellos que gobiernan Rusia frente a su propia ventana. Y cuando una guerra llega a la puerta de los que toman decisiones, el cálculo comienza a cambiar. Lo realmente sorprendente de este ataque radica en lo bien protegido que estaba el objetivo. Se había construido tal muro de defensa aérea alrededor de San Petersburgo que durante años la ciudad fue tratada como fuera del alcance de los drones ucranianos, una fortaleza fuera de rango. Pero en los últimos meses, el avance en la tecnología de drones de largo alcance de Ucrania ha comenzado a perforar ese muro. Incluso las ciudades más fortificadas como Moscú, como San Petersburgo, han quedado al alcance. Ese patio trasero que Rusia llama su profundidad segura se está reduciendo constantemente. Entonces, ¿cómo se perforó este muro? La respuesta es una historia en sí misma. Hace solo un año y medio, San Petersburgo estaba muy fuera del alcance de los drones ucranianos. Cuando unos pocos drones acosaron el aeropuerto de la ciudad, fue noticia como un récord. Hoy, Ucrania puede enviar cientos de drones a distancias que superan los 1000 kilómetros. Detrás de este salto no hay un milagro exótico, sino un trabajo paciente en producción y alcance, artefactos que vuelan más lejos, navegan con más inteligencia y se producen en masa. A medida que el alcance creció, la ventaja de profundidad de Rusia, el amortiguador que proporcionaba su geografía ilimitada, comenzó a desvanecerse. La distancia de un objetivo desde la frontera ya no lo mantiene seguro, y también hay una dimensión de precisión en esto. Enviar un dron a más de 1000 kilómetros es una cosa. Hacer que ese dron caiga específicamente sobre la terminal de petróleo dentro de todo un puerto comercial es otra. Lo que ocurrió en San Petersburgo fue lo último, no un lanzamiento a ciegas, sino un ataque que podía elegir su objetivo. Esto es un indicador no solo de alcance, sino de madurez en navegación e inteligencia. Ucrania puede llegar lejos y también encontrar el lugar correcto donde alcanza, y la parte realmente inquietante es la combinación de ambos. El ataque en San Petersburgo no es una incursión por sí sola, es parte de una estrategia mucho más fría y calculada. Ucrania sabe que no puede igualar a Rusia en el frente en cuanto a la cantidad de soldados, por lo que apunta a la arteria que mantiene la guerra en pie, el petróleo y la energía. Las refinerías producen el combustible. Los terminales y puertos de exportación lo convierten en dinero. Cuando atacas ambos a la vez, comienzas a drenar al mismo tiempo tanto el tesoro de guerra del Kremlin como la gasolina en los tanques de su propia gente. Esto es exactamente lo que queremos decir con estrangulamiento logístico, y este método ha funcionado muchas veces en la historia. Lo que realmente derrumbó a Alemania en la Segunda Guerra Mundial no fue una sola derrota en el frente, fue el bombardeo sistemático de sus fuentes de combustible y plantas de petróleo sintético. No importa cuán buenos sean tus tanques y aviones, un ejército cuyo tanque se queda sin combustible no puede moverse. La presión de Ucrania sobre la infraestructura petrolera es una nueva aplicación de esa vieja lección, golpeando al enemigo no en el campo, sino en el combustible y el dinero que lo mantienen en pie. Los ejércitos modernos obtienen su fuerza no del acero, sino del combustible, y cuando se corta ese combustible, incluso el ejército más grande se detiene. Una breve pausa. Análisis de guerra independiente como este es suprimido por el algoritmo.
Un me gusta, un comentario de una palabra y una suscripción ayudan directamente a que este video llegue a muchas más personas, ya que estamos a punto de dirigirnos al punto de estrangulamiento donde Rusia convierte su petróleo en dinero, los puertos bálticos. Aquí, la geografía es decisiva. A medida que el Mar Negro está cada vez más cerrado por los drones marítimos de Ucrania, una de las principales arterias que lleva el petróleo de Rusia a los mercados mundiales se ha convertido en los puertos bálticos, San Petersburgo, Ust-Luga, Vysotsk, Primorsk. Estos puertos son el grifo de divisas fuertes de Moscú. A principios de este año, el puerto de Ust-Luga fue atacado. Ahora es el turno de San Petersburgo y Vysotsk. Así que Ucrania está convirtiendo la puerta de exportación noroeste de Rusia en un frente también, y en el lugar más inesperado, en la costa del Báltico. Entendemos mejor por qué estos puertos son tan vitales cuando observamos cómo Rusia vende su petróleo. Las sanciones occidentales en gran medida excluyen el crudo ruso de los canales oficiales. Moscú mantiene las ventas a través de una flota fantasma de petroleros de propiedad dudosa, pero incluso esos petroleros tienen que ser cargados en algún lugar, y ese lugar son precisamente estos terminales bálticos. Así que la terminal de exportación es el punto de estrangulamiento más estrecho de toda esta complicada cadena de evasión, el punto donde el petróleo se transfiere al barco. Golpear allí es mucho más efectivo que perseguir cientos de petroleros uno por uno. Significa cerrar el grifo en la fuente, y Ucrania está presionando precisamente en este punto crítico. Estos ataques también tienen una dimensión de mercado. Incendiar los terminales de exportación del Báltico no es solo daño físico, es una señal enviada al mercado mundial del petróleo. A medida que cargar desde puertos rusos se vuelve arriesgado, el seguro, el flete, en resumen, el costo del negocio para esa flota en la sombra aumenta. Rusia puede seguir vendiendo su petróleo, pero con cada ataque, cargar ese petróleo en un barco y enviarlo se vuelve un poco más caro, un poco más peligroso, y los ingresos que financian la guerra se erosionan exactamente en ese margen. Pero estos puertos bálticos en llamas representan más que solo ingresos perdidos, son el punto de partida de una línea de vida marítima de 1.500 kilómetros. Con la logística de San Petersburgo bajo ataque, el bastión más crítico y vulnerable de Putin en Europa, Kaliningrado, ahora está siendo arrastrado a un colapso severo. Del 3 al 6 de junio, sistemas de asalto no tripulados de largo alcance pertenecientes a las fuerzas ucranianas atacaron el astillero de Kronstadt, conocido como el corazón de reparación y mantenimiento de la flota del Báltico, con una precisión excepcionalmente rara, rompiendo el eslabón más débil de la cadena. 5.000 toneladas de municiones fueron desactivadas en una sola noche. La evaporación de un cargamento militar a gran escala en cuestión de horas significa la destrucción de cientos de vagones de tren llenos de municiones antes de que llegaran al frente. Esta logística naval masiva, planeada para la entrega a Kaliningrado, fue arrastrada a una fase de colapso severo por un solo golpe preciso. Esta repentina pausa en el flujo de municiones está limitando las capacidades de defensa en un amplio espectro que va desde los operadores de radar hasta las baterías de misiles en la región. Mientras el espacio operativo de las unidades de campo se ve ampliamente restringido, lleva el potencial de que surja un caos serio de planificación a nivel de mando. La imagen ante nosotros ha superado desde hace tiempo la dimensión de una simple pérdida táctica que podría explicarse por la destrucción de un solo depósito de municiones. Se está observando un colapso simultáneo del ecosistema, donde todos los capilares que alimentan la región externa están siendo cortados de manera coordinada. La economía rusa se basa en gran medida en una estructura dependiente de las ventas de energía globales. La continuidad de estas ventas está estrechamente ligada a las actividades comerciales civiles en la cuenca del Mar Negro. Los ingresos estratégicos obtenidos estaban permitiendo la financiación de Kaliningrado. La creación de un punto de presión militar permanente sobre Europa fue apoyada por este flujo de ingresos. Sin embargo, la red de comercio civil que sostiene la península ha sido sacudida por una serie sistemática de operaciones en los últimos meses. La flota del Mar Negro, posicionada en el frente sur, se ha reducido en gran medida hasta el punto de perder sus capacidades operativas. Los puertos estratégicos alrededor de Crimea han sido efectivamente forzados a un estado de cierre por embarcaciones navales no tripuladas ucranianas. El Mar de Azov, una ruta de tránsito vital para los buques de carga, está bajo control de fuego ininterrumpido. Toda esta inseguridad en las rutas del sur está elevando las salidas del norte del Báltico a un nivel vital para Moscú.
Pero las fuerzas de Kiev eligieron dar el golpe verdaderamente devastador a la infraestructura de refinerías, el corazón de la logística. El ejército ucraniano, aumentando sus rangos de ataque operativo en las profundidades del continente, apuntó a un total de 18 refinerías rusas críticas, deteniendo sus líneas de producción. Esta grave contracción en la capacidad de procesamiento de petróleo amenaza directamente el volumen de combustible que se bombea al enclave a través de San Petersburgo. La administración, luchando por estabilizar los precios domésticos de la gasolina, se está alejando rápidamente del lujo logístico de enviar regularmente barcos de combustible a una guarnición lejana en el extranjero. Con la expansión de la licencia de ataque de Kiev hacia los puertos bálticos, la línea marítima de 1.500 kilómetros ha dejado de ser una ruta de suministro segura. Este corredor se está convirtiendo en una zona de alto costo y riesgo, abierta a ataque sorpresa en cualquier momento. Las interrupciones en las líneas de suministro militar debilitan el poder de combate de la guarnición. Las vulnerabilidades en la infraestructura energética civil apuntan directamente a los signos vitales de esa región. En el caso específico de Kaliningrado, destaca un punto de vulnerabilidad mucho más crítico que la munición militar. La red eléctrica es el único órgano fundamental que asegura la supervivencia de 1 millón de personas en la región. En febrero de 2025, Estonia, Letonia y Lituania decidieron salir de la red eléctrica BREL heredada de la era soviética. Estos 3 países se integraron en el sistema NTSO, la principal red del continente europeo, sin perder tiempo. Este cambio de sincronización tuvo un significado devastador de aislamiento estratégico para Kaliningrado. La península ya no puede beneficiarse de la producción excedente de electricidad de los países vecinos en emergencias. Las autoridades lituanas llevaron esta ruptura diplomática un paso más allá con una dura medida física. Todas las líneas de transmisión de electricidad de alta tensión ubicadas en la frontera de Kaliningrado fueron desmanteladas sistemáticamente. No se dejó ningún equipo para permitir la transferencia de energía entre las dos regiones. Esta operación de liquidación en las fronteras literalmente transformó el enclave en una isla energética aislada. La administración regional se vio obligada a recurrir a sus propias instalaciones internas para satisfacer las necesidades locales. 3 plantas de ciclo combinado de gas natural, llamadas Pregolskaya, Mayakovskaya y Talakovskaya, están intentando actualmente soportar la carga de la red. Además, la planta de carbón Primorskaya se mantiene en espera como energía de respaldo. En teoría, Rusia crea una ilusión de confianza al afirmar que ha duplicado la capacidad instalada de la región en las horas de consumo máximo. Tener instalaciones con capacidades masivas no significa nada por sí mismo. Se necesita un flujo ininterrumpido de gas natural o gas natural licuado para que esas turbinas sigan funcionando continuamente. El mayor dilema de la arquitectura energética local comienza exactamente en este punto. Existen 2 opciones principales para suministrar gas a la región. La primera es el gasoducto terrestre tradicional que pasa por territorio lituano. Este paso de tránsito ya ha sido restringido en gran medida dentro del alcance de las sanciones existentes. El riesgo de que las válvulas se cierren por completo en una posible crisis diplomática está sobre la mesa. La segunda y más vital opción es la ruta marítima. El terminal flotante de GNL, llamado Marshal Vasilevsky, ubicado en las costas, es el seguro energético definitivo de la ciudad. Evaluado con un enfoque matemático, las unidades de soporte vital de los hospitales, las bombas de purificación de agua, las calderas de calefacción central, en resumen, que 1 millón de personas no se queden a oscuras depende de torpes barcos de GNL que llegarán por mar. El aspecto tragicómico es que las aguas del Báltico por las que deben pasar estos barcos ya han dejado de ser una ruta segura. Los elementos ucranianos han comenzado desde hace tiempo a cazar los petroleros de la flota en la sombra utilizados para eludir las sanciones en alta mar. Los buques de guerra clase Boyki, encargados de garantizar la seguridad en las aguas regionales, fueron atacados mientras estaban indefensos en sus propios diques secos, dejándolos inoperativos. En el espacio aéreo, la abrumadora superioridad de la Alianza Occidental es visible. Aviones de la Fuerza Aérea Francesa interceptaron un total de 11 aviones militares rusos que volaban sobre los Bálticos en solo una semana, sacándolos del espacio aéreo. Esta situación se está registrando como la serie de enfrentamientos más intensa observada en la región desde 2022. Esta vulnerabilidad de seguridad en el mar encontró una respuesta inmediata en los mercados de seguros globales. Las primas de seguros de casco y riesgo de guerra exigidas para los petroleros civiles rusos que operan en el mar Báltico prácticamente se han disparado hasta la estratosfera.
Alimentar la ciudad con combustible por mar se está convirtiendo no solo en un suicidio militar, sino también en un agujero negro masivo e insostenible para la economía del Kremlin. No necesitas bombardear plantas de energía distantes con misiles balísticos para sumir a una metrópoli en la oscuridad. Cortar la cadena de combustible que alimenta las calderas de esas plantas en medio del mar logra alcanzar el objetivo por sí solo. La luz de la vida de la gente de Kaliningrado ha quedado a merced de este bloqueo invisible que se estrecha con cada día que pasa, con cada día que pasa, con cada día que pasa.